¿Qué pasa? Soy Jorge Antonio. Me apetecía hacer el vídeo este que prometí ayer sobre la racionalidad y el problema de los derechos de los niños. Se habían planteado cuestiones, pero no encuentro el hilo, así que voy a intentar responder a los temas de cabeza. Me he venido aquí a esta página, que es la que yo tengo para explicar cosas, y antes de empezar quisiera que llamaros la atención sobre el hecho de que hay una diferencia fundamental, me refiero a fundamental, entre lo que las personas creen que significan estas palabras que yo he apuntado aquí y otras muchas que ellos utilizan cuando las usan en un sentido coloquial. ¿eh? Hay una diferencia fundamental entre ese significado que le dan y lo que estas palabras en verdad significan cuando uno las usa desde un punto de vista legal, es decir, rescatando el significado legal que se da a estos términos. La diferencia es brutal en muchos casos, porque las palabras, por ejemplo, cuando hay gente que dice que está hablando de personas, bueno, pues a lo mejor el significado que le está dando a persona no es el significado que persona tiene desde un punto de vista legal, y lo que importa es lo que el juez entiende que persona significa, porque tú, bueno, pues tú podrás decir que persona significa lo que quieras que ese término significa, porque tú estás utilizando el término coloquial del mismo, pero lo que aquí importa es el término legal. Y yo ayer, cuando utilizaba estos términos, vuelvo a insistir en que me refería al sentido legal de los mismos. Quiero repasar estos términos con vosotros, y para ello me voy a venir aquí a mostraros el diccionario que vamos a utilizar, que es el Black's Law. ¿Por qué este diccionario? Bueno, pues muy sencillo, porque este es el diccionario que se utiliza en todos los países que beben de la tradición del derecho común sajón. Me refiero a países como América, Inglaterra, Australia, etcétera. Son todos estos países de habla inglesa los que utilizan este diccionario como punto de referencia siempre y cuando aparezca una duda o una disputa en relación a qué significa o qué significan determinados términos que aparecen en el contexto legal. Y este es el diccionario que se utiliza en estos países de referencia, ¿de acuerdo? Con lo cual va a ser el diccionario que nosotros vamos a utilizar también, porque es este el sentido que nos interesa rescatar, que tienen las palabras. Y para empezar vamos a ver lo que significa este término, que fue una de las palabras, uno de los términos que yo utilicé ayer, que es el derecho común, a no confundirse con el derecho común tipificado que se da en España, que es un derecho que se refiere y es relativo a un corpus previo de reglas que son los que determinan el sentido de las sentencias y de los posicionamientos de los jueces en relación a los casos particulares que se les presentan. Con lo cual, los jueces en España no pueden decir si una cosa está bien o está mal, si no es en función y por referencia a ese código previo. Por eso se dice que la ley está tipificada, porque a cada sanción o falta le corresponde un determinado castigo en conformidad con ese código. Nosotros, cuando en el derecho común sajón se añade la palabra sajón, cuando es la traducción correcta de derecho común, cuando nos referimos a la tradición de este derecho común en particular, que se da en los países de habla inglesa, habría que añadir el término de sajón para distinguirlo fundamentalmente de otros derechos comunes que beben de una inspiración más bien tipificada, del derecho tipificado. Es decir, un derecho que se expresa en virtud de códigos. Es la ley romana, en principio. No sé si os daréis cuenta de que el derecho común en España bebe más bien de esa fuente de inspiración romana, donde se necesita un emperador, y es la ley del edicto, es lo que se llama estatutos y demás. Pero vamos a venirnos a la página 830 para ver lo que allí se ve escrito sobre el derecho común. Y cuando llegamos aquí a la palabra de derecho común,
vemos que en realidad todas las sentencias que los jueces han pasado no están nada más que basadas en la moralidad y costumbres de jueces posteriores que han seguido, aquí dice sus decisiones, se refiere a la decisión de un juez anterior que se ha pronunciado en relación a un caso que es similar ahora. Eh, Todo esto se basa en la idea de que es injusto pasar una sentencia distinta cuando a un señor se le está juzgando por causas similares en dos casos distintos, si esos dos casos hay características que cumplen, pues resulta que, claro, resulta muchísimo más cómodo para los jueces sentar precedentes por medio de sus decisiones judiciales, y esos precedentes son los que se utilizan a continuación, forman el corpus del derecho para pasar decisiones judiciales en casos futuros, en tiempo futuro, que se les presenten como caso. Es por economía, y digo fundamentalmente porque, bueno, pues es injusto que a una persona, si antes ha habido un caso donde tales características se han resuelto en una sentencia favorable para el acusado, bueno, pues si dentro de 20 o 50 años o lo que sea, otra persona le pasa, se ve en una situación similar, pues para no repasar todos los datos y, en fin, un poco volver a empezar desde el principio, lo que se hace son sentar precedentes que se utilizan como trampolín, o como paradigma, habría que decir, punto de referencia para juzgar casos que se nos puedan presentar en el futuro y que cumplan unas características similares. Aquí dice que, claro, efectivamente se trata de un derecho que es inarticulado hasta que se expresa por medio de un juicio, con lo cual no nos estamos refiriendo a un corpus tipificado de reglas, sino que en realidad nos estamos refiriendo a una moralidad, es decir, a un corpus de creencias. Yo cuando el otro día decía que, por ejemplo, en Inglaterra no tenemos una constitución escrita, pero que tenía sentido, por ejemplo, decir que la tal cosa era constitucional o que era anticonstitucional, porque me refería a esto, es decir, se puede decir en Inglaterra que algo es anticonstitucional y no se cae en contradicción si atenta en contra de un corpus de creencias establecido, que es lo que de alguna manera determina el hábito que tienen las personas de hacer determinadas cosas. Por ejemplo, decir que el derecho a la libertad de expresión es constitucional, es un derecho constitucional, no nos referimos a que haya un código que diga que la pena que se debe establecer para aquellos que atenten en contra de este derecho sea de X, sino que es una costumbre que está establecida en este país y que todo intento de ir en contra de esa costumbre pues sería anticonstitucional porque va en contra de lo consuetudinario de una tradición. Bueno, no voy a traducir literalmente lo que dice aquí porque no sois idiotas. Y bueno, pues lo podéis leer vosotros mismos, pero es esto que yo estoy diciendo. ¿De acuerdo? Otro término que estuve utilizando ayer fue el del agente y de la separabilidad entre el agente y el sujeto fiduciario, que es al que se le imponen las cargas. Pero yo creo que antes de definir esta palabra, creo que sería importante definir esto, lo que es una corporación. Por cierto, algo que no os he dicho antes es que podéis revisar estos términos en mi blog. Aquí hablo de derechos y privilegios. Y en este otro escrito que tengo hablo de corporaciones, sujeto natural y persona ficta. Cuando utilizo estos términos, aquí estoy hablando un poco de, bueno, estoy explicando cómo desde un punto de vista histórico empiezan a surgir estas ideas, pero el significado al que yo le atribuyo a estos conceptos, pues bueno, pues es este mismo, ¿de acuerdo? Así que como punto de referencia os podéis venir aquí y nos vamos a ir a la página 1032 para ver qué es lo que significa corporación. Bueno, esto es muy importante porque corporación se trata de una entidad o negocios
que tiene autoridad bajo la ley y que actúa como persona simple, con derechos y con responsabilidades que son distintas de los accionistas, que son los dueños y que tienen derechos en relación con el stock. ¿De acuerdo? Con lo cual se hace una separación. Aquí hay una separación, no sé si os habéis dado cuenta, porque se están estableciendo responsabilidades y cargas distintas en función. Vamos a ver una cosa. Aquí adelante dice que efectivamente también un grupo, sucesión de personas que se establecen de acuerdo con las reglas legales de la tal persona jurídica que tiene personalidad legal distinta de las personas naturales que la constituyen y tiene un modo de existencia indefinido y aparte de ellos, con lo cual aquí hay una separabilidad. No es lo mismo. Una corporación es una ficción legal. Vamos a ver si encontramos por aquí. Correcto. Una corporación es un ser artificial, es ficticio, es invisible, es intangible y existe solo en función de la ley. ¿De acuerdo? Esto es un ser ficticio, la definición de ser ficticio. Por eso yo hablo aquí de persona ficta, es decir, es el término latino que se utiliza para describir esto. Corporación. Corporación es igual a persona ficta. Es un tipo de entidad que se halla difunta ante los ojos de la ley, no está viva y no constituye como realidad nada más, solo adquiere corpus, adquiere masa en relación ¿a qué? A la ley. Esta entidad solamente existe ante los ojos de la ley. Y lo importante es que posee solo aquellas propiedades en las que aparecen en el charte y que la creación de esta entidad le confiere a sí misma. ¿De acuerdo? Con lo cual es por medio de un acto creativo del Estado. Es como cuando decir Dios crea a las personas, el Estado crea las personas ficticias. ¿De acuerdo? Es un acto creativo en función de cual se confiere personalidad jurídica y esa personalidad jurídica no tiene por qué tener los mismos derechos y las mismas responsabilidades y las mismas cargas que la persona natural o el grupo de personas naturales que forman parte o que tienen un interés determinado. Por eso aquí se habla de stock, ¿de acuerdo? O de accionista más adelante. Y es la ley la que le otorga personalidad jurídica. Por eso tiene sentido, amigos, hablar de un agente. Yo ayer cuando decía que yo no soy Jorge Antonio Soler Sanz, porque si yo dijera que yo soy Jorge Antonio Soler Sanz, bueno, pues me estaría confundiendo a mí mismo, es decir, la persona natural. ¿Dónde estamos aquí? Vamos a ver lo que significa esto. Persona natural con el agente, que es el sujeto, y es el que hace los acuerdos sin él mismo atarse al acuerdo que está haciendo. No sé si esto se entiende bien, pero vamos a ir a la página 194, porque es ahí donde viene bien expresado. 194. Con lo cual, un agente es algo que está autorizado a actuar en lugar de otro. Es un representante. ¿De acuerdo? Aquí dice que el agente normalmente no se ata a sí mismo, sino al principal. Hay una diferencia entre la corporación, que puede ser puede representar a este agente, porque yo cuando hablo de Jorge Antonio Soler Sanz, bueno, pues mucha gente, es lógico, ¿no? Me van a preguntar, pero no eres tú mismo, no, amigo mío. Porque al no separarme yo del principal, en realidad lo que le estoy diciendo al juez es que cárgame a mí, a la persona natural, todo lo que tú has decidido, todas las... Yo no tengo ningún... Yo he dicho antes que es por medio de un acto creativo que el Estado crea esta entidad jurídica.
Con lo cual no son mis derechos naturales lo que se respetan. Yo soy el agente. Y ante los ojos de la ley, si no entiendes esta diferencia, amigo mío, la has cagado. O sea, pero bien. Porque vosotros ayer hablabais de racionalidad. Y decías que si se presupone y no se presupone. Bueno, no hace falta ni siquiera ser humano. Vamos a ver si nos venimos a esta definición. Aparecerá más adelante persona 3618. Persona es un ser humano. También se define la persona como persona natural. Y algo que me gustaría que vierais, que está aquí, es que lo que dice aquí es que en la medida en la que la teoría legal le concierne, una persona es cualquier ser el cual la ley le considera capaz de derechos y responsabilidades. Y cualquier ser que no sea capaz no puede ser una persona, tanto si es humano o como si es un extraterrestre o como si es no sé, un robot o lo que sea. ¿De acuerdo? Lo que confiere derechos y responsabilidades es cómo la ley te ve. Si estás dotado de razón o no estás dotado de razón. Y ya puede ser humano, extraterrestre o ser lo que sea. Eso no tiene nada que ver. No es la persona lo que define el que tú tengas esos derechos, sino la manera en que la ley te ve a ti. Y el no ser consciente de esa separación de la que yo he hablado antes, entre lo que es la persona natural y la persona ficta, es decir, el agente y la entidad fiduciaria a la que está en manos de ese agente. Bueno, pues aquí la ley lo que hace es atribuirte a ti mismo, es decir, a la persona natural, todas las cargas que previamente ellos le han atribuido a la entidad fiduciaria y corporativa que lleva tu nombre y que se escribe con letras mayúsculas. Aquí dice que por lo tanto las personas son las sustancias, no habla de humanos, sino del receptáculo, las sustancias de las cuales los derechos y las responsabilidades son atributos. Por eso dice aquí que solamente las personas poseen significancia jurídica. ¿De acuerdo? Esto es importante. Bueno, pues llegamos aquí, el agente está definido, lo que es persona también está definido. Vamos a ver lo que significa persona natural. Está en la página 3265. Bueno, pues sí, es lo que hemos visto aquí, ¿no? Ya lo hemos visto, persona. Correcto. Con lo cual, con un tiro, como dice el dicho en España, hemos matado 2 pájaros de un tiro. Y vamos a ver persona ficta 3620. 3620. Persona ficta. Bueno, esto que que ponen aquí es nada más que cómo se pronuncia en inglés. Es decir, una corporación es lo que os he dicho antes. Una persona ficta no es nada más que una corporación. Vuestro nombre legal es una corporación que tiene atributos y responsabilidades y cargas distintas por medio de un acto creativo del Estado que le ha conferido esa personalidad de vosotros mismos. Y es que el cacao mental que tenéis sobre la anarquía y si hay que luchar contra el Estado, no hay que luchar nada si la anarquía ya existe. Lo que no entendéis es que la esclavitud también. Y que cuando América, el gobierno federal, ganó la guerra civil en Estados Unidos, no fue para quitarle las cadenas a unos pocos que las tenían puestas, sino para ponérnoslas a todos. No sé si estoy hablando en chino o en japonés.
No les quitaron las cadenas a los negros y a los esclavos que no tenían libertad, sino que como consecuencia de la victoria, todos los seres humanos hemos acabado con cadenas puestas. ¿De acuerdo? Y es por culpa de esto. Y porque la gente no entiende, se piensa que los derechos y una cosa son derechos, hablo aquí, este es un escrito importante mío, donde derechos, si me vengo aquí a la conclusión, digo que los derechos naturales son consustanciales al hombre. Yo que soy cristiano, soy católico, creo que Dios quiere que yo sea libre y que estos derechos me los concede el Creador. Pero no hace falta ser cristiano porque si nos venimos al diccionario legal, todos estos términos tienen sentido. Digo yo, desde mi punto de vista personal, yo que soy católico y soy cristiano, creo que Dios, que me quiere tanto, me ha concedido derechos naturales y libertad. Por eso digo aquí que estos derechos están intrincados en cada fibra, en cada molécula de que estamos compuestos. Por el contrario, un privilegio son los derechos de las personas fictas. La salud pública, la educación, el derecho a votar, por eso te cobran impuestos. Cuando te están cobrando impuestos, no te están cobrando impuestos a ti en tanto que persona natural. Se los están cobrando a esa persona ficta que ellos mismos han creado. Y un privilegio es algo que se otorga y que se revoca. Y que además depende de una forma contractual previa. Por eso digo que todos los acuerdos son voluntarios. Si yo a ti te pregunto, ¿eres fulanito Jiménez? Y tú me dices, sí. Bueno, pues la cagaste, porque me estás diciendo que estás de acuerdo en asumir las cargas de tu entidad corporativa y que no entiendes la diferencia entre agente legal y entidad corporativa. Los derechos naturales, digo aquí, caen dentro del ámbito del derecho constitucional y la ley del antecedente penal histórico, es decir, el derecho común del que yo he hablado antes, mientras que los privilegios son otorgados o revocados en conformidad con lo establecido por estatutos o actas del Estado, cayendo dentro de la rama administrativa de la ley y sus jurisprudencias. Es que es muy importante, de verdad. El problema que se tiene muchas veces es que, claro, cuando se leen blogs, dice, bueno, pues es más la historia filosófica, no sé, no, vamos a ver, yo estoy dando instrucciones. A mí la diferencia, una de mis quejas en la actualidad, y es que en la universidad no te enseñan nada, porque, a ver, enséñame algo que con lo cual pueda afectar el mundo y que tenga cabida en el mundo real. ¿De acuerdo? Bueno, para no perder el hilo, digo que un privilegio, por lo tanto, no es más que una excepción a la regla de respetar los derechos de otras personas. ¿Cuándo? En circunstancias particulares. Esto que digo aquí al final es muy importante porque somos nosotros las personas los que tenemos derechos naturales. El Estado solamente tiene privilegios. Y debido a que el Estado es un modo social emergente, es decir, es posterior a la acción del hombre, es más bien el individuo el que otorga poderes especiales al Estado, privilegios, cuando lo que ocurre en la actualidad es que son ellos los que nos dan privilegios a nosotros por culpa vuestra, porque no entendéis la diferencia entre a quién le están dando esos privilegios y quién coño sois vosotros. Vale, alter ego. Bueno, no voy a definir, yo creo que ya, si queréis vosotros podéis, hay una edición electrónica, aquí están las páginas. Aquí por este término me refiero a que, bueno, hay veces que la gente puede puede cometer fraude con su entidad corporativa y todos los privilegios y inmunidades que implica el entender esa diferencia, es decir, que por un lado está la gente que tiene cargas y responsabilidades distintas de la corporación o persona ficta, bueno, pues por medio de este término, que es un poder legal que tienen los jueces, para agujerear el velo corporativo y castigar a la persona, porque ya digo, si yo me separo, a mí no se me pueden imputar si yo estoy actuando en conformidad a la ley, a lo establecido por la ley, bueno, pues entonces a mí, ¿por qué me tienen que venir a pedir impuestos
O donde en la ley dice que yo tengo que, por ejemplo, que declarar en contra de mí mismo. Cuando alguien me pregunta cuánto gano en relación con el impuesto sobre la renta. No, lo que pasa es que somos muy cómodos, bueno, pues paso, yo qué sé, no me quiero complicar la vida, total, ¿qué más da si es lo que hay? Y ya está, todos los acuerdos son voluntarios. La esclavitud existe, amigos. Porque a una persona que tiene una propiedad y tiene que estar constantemente pidiéndole permiso al gobierno, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo hacerme una piscina, puedo cambiar las cañerías en mi casa y qué bueno, pues no sé si es que pues entonces no sé si se trata de propiedad privada o de qué narices estamos hablando. Aquí había puesto derechos humanos porque los derechos humanos no son los derechos naturales, son los derechos constitucionales que los estados o en la Carta de los Derechos Humanos se atribuyen a las personas, ¿de acuerdo? Pero esto no tiene nada que ver tampoco con los derechos humanos, perdón, los derechos naturales, que son algo que el creador, en mi caso particular, digo, porque vosotros podéis tener la idea, no sé, a lo mejor tenéis una perspectiva más bien ius naturalista y pensáis que, bueno, pues los derechos humanos son inherentes en el sentido que, no sé, el derecho a la libertad es inherente en todos los seres vivos porque se expresa en todo eso que hacen, toman decisiones. Aquí entramos un poco en el método praxeológico. Y aquí alter ego, bueno, pues ¿qué es el alter ego? Pues por un lado está la gente y por otro está la corporación. Yo cuando estoy hablando de que yo soy el agente y de que mi corporación es otra, que no soy Jorge Antonio Social, Jorge Antonio Soler Sanz, pues es lo que estoy diciendo, ¿de acuerdo? Vamos a ver si habría algo interesante que decir aparte de esto. Pero yo creo que se ha definido bien, no sé por qué a veces esto no se entiende bien, la verdad. Si tenéis alguna duda, preguntadme, intentaré hacer otro vídeo, pero creo que ha quedado bien expresado. Venga, hasta otra.